Con esta cuarentena, encierro interminable en la República Argentina, en medio de un virus chino de laboratorio que produjo muertes, esperemos algún día se investigue y se juzgue a los asesinos, que todo dice que si fue un virus inventado en un laboratorio diseñado, China comunista tiene mucho que ver en ello, ¿no? Ahora, es más delicada la situación en países en donde hay una alianza con China, como la República Argentina, que tiene una base de espionaje satelital en Neuquén, que fue puesta por el kirchnerismo, que cuando estuvo el presidente Macri no hizo nada, la dejó, y que bueno, ahora está ya casi que oficializada, digamos, ¿no? Pero bueno, es peor la situación en los países donde hay corrupción y no existe la justicia, ¿no? A mí me comentaban, por ejemplo, el caso en la provincia de Buenos Aires de una clínica en Lomas de Zamora que lleva el nombre de una calle de ese lugar y que tiene cientos de denuncias por mala praxis y que sigue abierta, ¿no? Pero esto, reitero, acontece en los países en donde la justicia no está presente. Entonces, si no existe la ley, si se producen asesinatos de policías o crímenes de ciudadanos, ¿no? Hay una magnífica letra testimonial de Luis Aguilé, que se llama Señor Presidente, que dice que se imponga la ley, no queremos cambiar nuestra forma de ser. Usted irá protegido entre luces y sombras por la policía y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. Ya no somos nación, somos el reino de los delincuentes. Argentina, la burocracia que avergüenza. Como titulé alguna vez, un país también de distorsiones históricas, de mentira, del curro de los derechos humanos, de las prohibiciones que se han producido en democracia por pensar distinto. Yo recordaba mi libro de 2013 sobre Fernando Siro y Elena Cruz, que quiero decir que a Fernando Siro, más allá de cualquier concepción ideológica, la Asociación Sindical de Actores en Argentina, con fuertes vínculos con el castrocomunismo cubano, no dejó que lo enterraran, que su cuerpo se enterrara en el Panteón de Actores después de haber pagado el panteón por 50 años, ¿no? Recuerdo que mi amiga Elena Cruz dijo en algún momento, soy pájaro libre, una voz liberal, pero estuvo prohibida hasta sus últimos días, aunque medios internacionales no se olvidaron de ella. Hoy también quiero recordar a mi amiga Edita de Lázari, con quien escribí 3 libros e hice 6 años de radio en Argentina, y volver a las ideas de Alberdi, también rescatando esa frase que ella siempre decía, Estado, no te metas en mi vida, más dame libertad para desarrollarme y crecer. Hoy con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Me da mucho gusto saludar, reconocer y entrevistar al economista, influencer, licenciado, escritor, conferencista, candidato a diputado en Argentina por Frente Despertar Partido Libertario, Javier Milei. Hola Javier, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Buen día, un gusto enorme hablar contigo. Bueno, un gusto grande para mí también. Queremos que nos ilustres un poco de la situación de Argentina, cómo lo estás viviendo, porque la verdad es que los ciudadanos de bien ya están un poco cansados de que siempre los privilegios sean para los malos políticos. Hoy por hoy tenemos un desgobierno con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que además han criticado a Suecia, pero la verdad es que no son ejemplo de nada, y además quiero preguntarte cómo estás viendo esta pandemia, esta cuarentena eterna, que ha habido miles de negocios que quebraron, cerrados, se fundieron, y tú además tienes un libro muy interesante que recomendamos que se puede adquirir en Amazon, Pandenomics, la economía que viene en tiempos de mega recesión, inflación y crisis global. Bueno, mira, el caso de Argentina está transitando lo que es la peor crisis económica y social de su historia. El PBI
Por ejemplo, la crisis del 2002 cayó 10,9% con una caída máxima también histórica en el segundo trimestre de 16%, y este año Argentina va a estar cayendo algo más del 12% con una caída en el segundo trimestre del 19,1%. Por otra parte, lo que fue en el 2002, la tasa de desempleo llegó a niveles del 25%. Hoy, digamos, el dato informado es 13,1%, pero cuando vos corregís por el efecto desaliento, ¿sí?, que hoy transitoriamente te tiene reducida la población económicamente activa, cuando vos corregís por ese número, digamos, la tasa de desempleo es del 29%. Por otra parte, en aquel momento los niveles de pobreza llegaron al 55%. Hoy, para el primer semestre, estamos en 41% de pobres. Al mismo tiempo, vos lo que tenés es que lo que tiene que ver con el segundo trimestre estaríamos en 47%, y Argentina tiene un descalabro monetario, sí, fruto de un déficit fiscal totalmente desbocado, que de estallar un episodio de aceleración inflacionaria muy profundo, podría estar llevando los niveles de pobreza al 75%, es decir, una verdadera masacre. Y esto, como si fuera poco, Argentina va a estar entre los 3 países que más caen en el mundo, está tercero en el ranking de inflación mundial, está segundo en el ranking de miseria, y todo en el contexto de una cuarentena cavernícola que es la más larga y la más profunda del mundo, y a pesar de ello Argentina está en el pelotón del 10% de países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, está entre los 5 países con mayor cantidad de infectados. Entonces, la verdad que Argentina, a la crisis económica y social, ya que es la más dura de la historia y que va a empeorar aún más, está también la cuestión de la crisis sanitaria, donde además la crisis sanitaria es explicado porque los políticos argentinos son ladrones. Básicamente, el método científico para combatir una epidemia radica en hacer testeos masivos, y Argentina no los hizo. ¿Por qué no? Porque los políticos no podían robar con eso. Es decir, vos lo que tuviste fue un derrumbe del nivel de actividad económica como consecuencia de la decisión del gobierno de dejar sin ingresos a las empresas. Entonces, pero el gobierno decidió no tocar sus privilegios de casta, porque a ellos, el presidente Alberto Fernández lo dijo de modo explícito, que la de ellos no se tocaba. Al mismo tiempo utilizaron esta situación para incrementar el aparato clientelístico. No solo eso, sino que además se focalizaron en hacer obras públicas, porque eso sí les permite robar, y, digamos, hicieron muy pocos testeos. ¿Por qué hicieron pocos testeos? Sí, porque le quedaba poca plata y no podían robar con eso, porque tienen precios internacionales. De hecho, el gobierno de Chile le ofreció a Argentina hacer una compra conjunta de testeos, ¿sí? ¿Para qué? Para bajar el costo, y sin embargo el gobierno argentino no aceptó. Es decir, acá, digamos, o sea, frente al desastre económico, social y sanitario, queda en evidencia que los políticos siempre está primero robar, y bueno, y después ver qué hacen, ¿no? No, y uno se da cuenta que la verdad es que llegan los peores, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud, Ginés González García, que es absolutamente impresentable, además de sospechado por corrupción, señor que estaba ya en la época de Cristina Kirchner, que se dio el tupé de difamar a Monseñor Baciotto, un obispo que defendía la vida del niño por nacer, que lo premiaron después con un cargo de embajador en Chile. No, son siempre los mismos que están dando vuelta cuando ahí se habla de una oligarquía, la verdad, no sé, mezclada con la corrupción sistémica, con la mafia sindical. Es una calecita en donde son los mismos que van pasando, y además pareciera que en los diferentes partidos que conocemos, por lo menos, porque además tengamos en cuenta, aunque yo siempre digo que el kirchnerismo fue para mí el peor gobierno de la historia de Argentina, pero también digamos que hay mucho enlace, mucha cosa del macrismo que se une al kirchnerismo, ¿no? Por ahí la verdad es que es increíble. Yo me acuerdo cuando estuve en Miami que di una conferencia que dije, porque me decían, no, pero el señor Mauricio Macri, digo, el señor Mauricio Macri puso como embajador argentino en Cuba
a Javier Figueroa, que actualmente es embajador designado por Alberto Fernández en Inglaterra, embajador argentino en Inglaterra, y el señor Javier Figueroa, un kirchnerista puesto por Macri como embajador argentino en Cuba, que decía constantemente que él adoraba la revolución cubana. Entonces, y como eso podíamos empezar a detallar los vínculos, ¿no? Porque tampoco hizo nada Mauricio Macri para que fuera presa Cristina Kirchner. Y digamos, sí, está bien, la justicia es independiente, pero si la justicia está llena de fiscales y de jueces camporistas, entonces alguna limpieza hay que hacer, ¿no? Esto es lo que no se entiende. Por eso me gusta mucho cuando también desde el partido de ustedes, tanto José Luis Esper como tú, Javier Milei, aclaran un poco la situación, que es necesario que haya una renovación del serio, no más de lo mismo. Mira, ahí yo la respuesta la voy a plantear en dos líneas distintas, pero que es la misma dimensión. Recordá que en Argentina en el 2001-2002 hubo que se vayan todos. Uh-huh. La verdad es que no se fue nadie, quedaron los mismos y además trajeron a sus familiares, a sus amigos, a sus amantes, a sus peluqueros, ¿sí? A sus cirujanos plásticos, ¿sí? Todos digamos a vivir, digamos, de los pagadores de impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos tenés es que en realidad, y esto generó un gran revuelo en redes sociales hace un par de semanas, cuando fui al programa de Mirta Legrand, que, bueno, estaba Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y en un momento se puso a mentir descaradamente sobre la situación de Argentina. Y bueno, yo ahí le manifesté que ellos en realidad eran iguales que los kirchneristas, porque básicamente cuando tuvieron que, por ejemplo, un desequilibrio macroeconómico pronunciado, ¿sí? ¿Recurrieron a qué? A poner un cepo. Es decir, así como lo abrieron cuando, digamos, la macroeconomía se les complicó, en lugar de ir por las correcciones, ¿qué hicieron? Prefirieron recortar libertades individuales. Además, digamos, durante el gobierno de Macri se subieron los impuestos, por ejemplo, la renta financiera. Por ejemplo, digamos, cuando Prat Gay asumió, digamos, alguien de un perfil socialista, de hecho militaba con Donda y Tumini, sí, tenía un partido que se llamaba Unidos del Sur, sí. Bueno, estaba en sus planes también poner impuestos progresivos sobre la riqueza, digamos, sobre los ingresos, o sea, algo, digamos, que está, por ejemplo, en el manifiesto comunista. No solo eso, sino que además, por ejemplo, el macrismo mandó la ley de góndolas, digo, que es un avance sobre el derecho de propiedad de los supermercados. O sea, y estando ya este gobierno kirchnerista en el poder, también mandó, por ejemplo, la ley de control de alquileres, también, digamos, se mandó la ley de teletrabajo. Es más, otro dato adicional, durante el final del gobierno de Macri, se defaultió la deuda de legislación local, aún en moneda local, o sea, una cosa verdaderamente increíble. Entonces, lo que vos te das cuenta es que en realidad no hay diferencia, ¿sí?, digamos, con el kirchnerismo, porque la verdad que al momento de meterte la mano en el bolsillo, al momento de subirte los impuestos, siempre están de acuerdo, son exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y cuando dicen, no, bueno, pero nosotros respetamos la institucionalidad, me dijo, digamos, la mentirosa de Patricia Bullrich, bueno, esto es muy interesante, porque ella lo que digamos, es cómo se lee, digamos, lo que pasó el 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña junto a Nicolás Dujovne y Caputo avanzaron sobre la independencia del Banco Central. ¿Cómo hacen para explicar lo que dijo Carrió hace algunos días, diciendo que por conveniencia política no metieron presa a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, entonces quiere decir que de la institucionalidad no hay nada. Estos se quieren mostrar como los campeones de la institucionalidad, y eso es falso, eso hay que decírselos también. ¿Por qué? Porque en realidad a ellos no les importan las instituciones. En realidad, cuando hacen la defensa de las instituciones, los de Juntos por el Cargo, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Lo hacen porque frente a la vocación totalitaria del kirchnerismo, buscan el amparo institucional para no perder el curro que tienen, digamos,
en el reparto de cargos políticos. Es decir, si esas basuras, digamos, estuvieran adentro del kirchnerismo, no dirían nada. Es más, hasta estarían contentos porque eso les aseguraría tener un carguito perpetuo. Entonces, digamos, esa es la realidad. Por eso el punto central es frente a esta situación donde evidentemente Argentina está cada vez peor. Sí, Argentina hoy tiene un salario mínimo menor que el de Haití. O sea, es escandalosa la situación de Argentina. Eso sí, a los políticos les va fenomenalmente bien. Entonces Argentina está frente a un tremendo desastre que ya empezó a explotar y que la gente todavía no lo ve, pero es cuestión de tiempo. O sea, por eso una de las reflexiones es, mira, la verdad que se vayan todos, no se fue ninguno. Mira, ¿sabes qué? Ahora que se queden todos. Así, digamos, ahora nos vamos también a meter los honestos y los vamos a sacar a patadas en el traste. Me encanta eso porque ya llegó el momento. Yo sé que estás junto a José Luis Esper presentándote en muchas plazas y que hay un calor, un fervor de la gente, de jóvenes y no tan jóvenes que se acercan y que se identifican, que no van por la cuestión clientelar como pasa en el pseudo peronismo, kirchnerismo y demás, que lo llevan por la platita, el subsidio de nuestros bolsillos, sino que realmente van por compromiso y con ganas de cambiar toda esta situación, lo cual me parece magnífico y me parece una luz de esperanza en medio de un país muy complejo, ¿no? Porque pareciera que para ser político uno tiene que demostrar un prontuario y después llega y se beneficia exclusivamente. Por ejemplo, y voy a dar algunos datos para que no quede como que solamente estoy haciendo una opinión. Por ahí tenemos en Argentina a quien maneja el ANSES, Fernanda Raberta, que ha sido premiada por ser hija de un montonero sindicado como doble agente, Mario Montoto, que desde que empezó la democracia no deja de hacer negocios, que además reivindica lo suyo, padrino y apoderado legal de Mario Firmenich, ¿no? Ahí tenemos, y Raberta, que maneja la plata de los jubilados del ANSES y que además ha manifestado en alguna oportunidad o reivindicado que ella estuvo en las guarderías montoneras de Cuba, ¿no? Y podíamos seguir, ¿no? Después tenemos a Horacio Berbisky también, financiado en su momento por Soros, también asesor ahí, doble agente, actual y de Cristina Kirchner también. Yo recordaba el tema del nuevo orden mundial y de Soros también, George Soros, que en su momento tuvo una reunión con Cristina Kirchner y que cuando Mauricio Macri también ingresó aquí a la Argentina con los negocios de la banca digital, de la tarjeta Ualá, ¿no? Digámoslo, pues cuando empezamos a hacer unidad de puntos, de vuelta, encontramos muchas coincidencias entre kirchnerismo, pseudo-peronismo y macrismo, ¿no? Yo recalco todo esto. Además, yo estoy sorprendido mal por el tema de la persistencia de la falta de la ley en Argentina, de la falta de justicia, ¿no? Cuando uno veía por estos días, y ahí vuelvo a este siniestro personaje, Horacio Berbisky, alentaba, apoyaba a los que usurpaban tierras en el sur del Gran Buenos Aires, en Guernica, y si iba una persona que era el dueño de esa tierra, un poco más lo sacaban con piedras, ¿no? Y el Estado o desgobierno amparando todo eso, ¿no? Es una cosa que no pasa en ningún país serio del mundo, hay que decirlo para que la gente entienda. Bueno, Argentina, uno de los grandes problemas es que ha relativizado el derecho de propiedad. Cuando yo, por ejemplo, te hablo de leyes del macrismo, digamos como la ley de alquileres, la ley de góndolas, el ley de trabajo, en el fondo son avances sobre los derechos de propiedad. Entonces, en realidad, digamos, son distintos niveles de agresión, por decirlo de alguna manera, algunos son más extremos, otros menos extremos, pero en el fondo son lo mismo. A ver, digamos, el gobierno de Macri impulsó una ley que se llama Ley Faustina. Digamos, ¿por qué? Porque una chica, desafortunadamente no se pudo hacer de los órganos. Entonces ahora, en realidad, cuando vos te morís, tu cuerpo es del Estado. Salvo que vos manifiestes que no querés, digamos, que vos sos el dueño de tu cuerpo.
de modo tal que quede para tu familia, por decirlo de alguna manera. ¿Me comprendés? Sí, pero eso es una violación a la libertad individual, es el Estado que me está imponiendo algo y ni siquiera me permite que yo decida. Bueno, en realidad vos podés decir que no, ¿sí? Bueno, menos mal, ¿no? Claro, pero esto es una locura. Es decir, que vos tengas que manifestar tu derecho de propiedad sobre tu cuerpo. Es un delirio. O sea, tu primer propiedad es tu cuerpo. ¿Cómo voy a tener que manifestar mi derecho de propiedad sobre mi cuerpo? Es un disparate. O sea, este es un país de enfermos. Sí, al mismo tiempo, Javier, también, si se es travesti o si no se está de acuerdo con la ideología de género que imponen en todas las escuelas, porque la libertad está bien, es una cosa, pero otra cosa es que a mí me impongan que el Estado financie y que quiera modificar y distorsionar todo, ¿no? Porque además utilizan mi plata para financiar toda esta ola, ¿no? Que en eso se comparte, ¿no? Ahí se comparte kirchnerismo, macrismo, porque los dos comparten lo mismo, ¿no? Exactamente. De hecho, a ver, digamos, de acuerdo con tu punto, si quieren, digamos, hacer ideología de género, hagan lo que quieran, pero no por la fuerza, no utilizando los recursos de los pagadores de impuestos. O sea, entonces, sí, digamos, a mí me parece bárbaro, digamos, que sean todo lo abierto que quieran, que, digamos, sea todas las posibilidades, digamos, pero no que te lo impongan por la fuerza. Es decir, y que además te lo imponen por la fuerza usando, ¿sí?, los recursos que previamente te robaron con los impuestos. Sí, y que no financien con mi plata a los abortistas tampoco, ¿no? Porque hay toda una ola. Obviamente. Bueno, pero quién mandó, digamos, quién fue el impulsor de la ley del aborto? La mierda humana de Lipovetsky. ¿Diputado de quién? De Cambiemos. O sea, un radical. Bueno, está bueno decirlo, está bueno decirlo porque hay que cortar con la confusión, por eso me parece fantástico lo que tú haces, ¿no? Y fíjate que la idea es hacer un diálogo fluido, pero yo no dejo de pensar en tantos puntos de coincidencia, ¿no? Cuando uno ahí mencionaba a otro personaje ahí oscuro, Jaime Barba Durán, que ahora se vanagloria de ser asesor del comunista Biden, el asesor de siempre del lado incorrecto de la vida está la mierda humana esa, y sacando dinero, porque esto que no te quepa ninguna duda, porque acá se la llevó en volquete el sorete ese asesorándolo a Macri y le cagó la vida a los argentinos, o sea, él y Marcos Peña. Otro impresentable, claro, ¿no? Marcos Peña, digamos, se ufanaba de que el gobierno de Cambiemos era socialista y popular, o Jaime Durán Barba, un marxista que decía Macri es la nueva izquierda, y Macri diciendo que su gobierno era un gobierno socialista. Así es que nada bueno de todo eso podés esperar. Y ojalá que también, yo recalco lo de la justicia, ¿no? Ahora cuando se dice, bueno, el secretario de Derechos Humanos, que justamente ahora aumentó Corti, Horacio Pietragala Corti, que aumentó el patrimonio en un 2.300%, ¿no? Y seguramente será más, ¿no? Porque si eso se conoce, ¿cuánto más habrá, no? Pero toda esta gente nunca se la juzga, porque la historia pasa. Ayer escuchaba a un expresidente, Eduardo Duhalde, diciendo que no hay que mirar el pasado, hay que mirar el futuro. Sí, fenómeno, avancemos al futuro, pero también juzguemos los casos de corrupción, no dejemos la impunidad, porque así se asientan los mismos mafiosos de siempre y prosperan mientras el pueblo se sigue empobreciendo en Argentina. Bueno, el caso argentino es emblemático, ¿no? O sea, una situación donde los únicos que progresan son los políticos y el resto se hunden como ratas. Yo quiero felicitarte, Javier, por el hecho que escuché, y quiero que me lo confirmes o ratifiques, que vas a donar tu sueldo al asumir como diputado, y saber también cuál sería el primer proyecto que te gustaría presentar. Mira, ahí básicamente lo que yo estoy diciendo es que en caso de llegar a
a ser electo diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que voy a hacer es básicamente renunciar a mi dieta. Porque donarlo también tiene un problema, porque en realidad estarías cobrando el dinero de los pagadores de impuestos y lo estarías asignando discrecionalmente a quien te cae bien, por decirlo de alguna manera. Con lo cual no deja de estar viciado el procedimiento. Por lo tanto, en realidad lo que voy a hacer es renunciar a la dieta. Qué bien. O sea, con lo cual mi ingreso va a ser cero. O sea, yo no le voy a costar un centavo al pagador de impuestos de Argentina. De hecho, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación porque eran los diputados y los senadores eran ad honorem. Qué lejos está eso, ¿eh? Bueno, por eso. O sea, entonces, eso, digamos, sería lo primero. Ahora, digamos, después, por ejemplo, otra cosa que yo puedo garantizarle a todos los argentinos es que yo no voy a votar una suba de impuestos. ¿Sí? Cosa que ni Cambiemos ni del Frente de Todos pueden afirmar. Es decir, yo jamás avanzaré, digamos, sobre las libertades individuales. De hecho, una de las cosas que voy a tratar de hacer es tratar de impulsar derogación de leyes que traban el funcionamiento de la economía, ¿sí? Y después, o sea, tratar de impulsar cosas vinculadas a la reforma del Estado para bajar el gasto público, ¿sí? Por ejemplo, avanzar en algún modelo de iniciativa privada a la chilena, tal que, digamos, la obra pública deje de ser una fuente de corrupción. Digo, proyectos que yo, digamos, material que yo los he aportado. Sí, yo, por ejemplo, se lo aporté al gobierno anterior. No sé, el gobierno anterior prefirió seguir haciendo obras públicas bajo la misma metodología. Y cuando eligió el sistema de PPP, por cuando ya estaba reventado, ¿sí? ¿Qué pasó? En realidad lo hizo siguiendo un modelo parecido al modelo inglés, que obviamente el modelo inglés, o sea, se había dinamitado porque justamente permitía y daba lugar a la existencia de corrupción. Yo recordaba también, ¿sabés? Que cuando otro presidente lamentable de Estados Unidos, Barack Obama, cuando vino a la Argentina, dejó flores ahí con Mauricio Macri en el Parque de la Memoria. Entre todos los nombres estaba el de quien había asesinado al cónsul norteamericano en 1975, John Patrick Egan, ¿no? Es otro dato que tampoco mucho se dice, que yo lo resaltaba, y es interesante también esto de el ejército de vagos, que parece que se consolida en el tiempo, ¿no? Porque el tema mérito, yo recordaba también una frase de la querida Nati Mistral cuando hablaba de meritoriaje, ¿no? Justo ahora que España está sumida en un desgobierno espantoso, ¿no? Y que además el presidente de Argentina dice que tiene buenos vínculos, así que no sé. Bueno, hay un dicho que dice que la izquierda cuando no gobierna trata de destruir al país, y cuando alcanza a lograr estar en el gobierno lo logra. Pues sí, se está cumpliendo, ¿eh? Claro, exacto. Qué bueno eso de tu libro también, libertad para romper las cadenas que no nos dejan crecer, que es una cosa ciertamente fundamental. Yo te decía lo de la cultura del trabajo, que es lo que ha hecho grande a la República Argentina, ¿no? Porque los inmigrantes europeos que llegaron a este país, a este suelo argentino, para trabajar, que lo hicieron crecer, ¿no? Y hoy se está viviendo una realidad totalmente diferente, ¿no? En donde se subsidia, no se capacita, no se promueve el tema de la cultura del trabajo y el tema del mérito, ¿no? Bueno, fíjate esto, Argentina, cuando abrazó los valores de la libertad en la Constitución de Alberti en 1853 y que se puso en funcionamiento a partir de 1860, Argentina en 35 años de ser un país de bárbaros, dejó de ser, pasó a ser el país más rico del planeta, con el PBI per cápita más alto del mundo, y así entramos al siglo XX. Y si vos te fijas, previo a la llegada de esta crisis, en términos de PBI per cápita, Argentina estaba 70, ¿sí?
y si ahora computar los números del PBI per cápita de Argentina en función de qué tipo de cambio elijas, puede estar en el rango del 100 al 120, con lo cual evidentemente el caso argentino es un caso de una decadencia sin igual, decadencia que arranca desde 1916 con la llegada de Irigoyen y las ideas socialistas, ¿no? Quería pedirte una opinión, un concepto sobre esta paradoja que es noticia de estos días, de que Cuba y China sean miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y digamos, sería como, digamos, que para la defensa de los derechos de los judíos y la condena del holocausto llames a Hitler. Sí, no, es incomprensible cómo se está moviendo, porque también hay una agenda 2030 de Naciones Unidas que deja mucho que desear, ¿no? Ahí hablando de nuevo orden mundial, y además yo no sé qué es lo que pasa, por eso uno tiene esperanza en el caso particular tuyo, de Javier, de José Luis Esper, pero digamos que hay algunos casos puntuales de argentinos que cuando llegan a determinadas posiciones o cargos, la verdad es que generan vergüenza ajena, ¿no? Yo no sé qué pensamiento tienes, por ejemplo, sobre el Papa Francisco, ¿no? Que está en un tiempo de comunizar la Iglesia, ¿no? Que además ha tenido mártires que entregaron su vida combatiendo al comunismo, ¿no? Pero la verdad es que es un tiempo difícil y de vuelta muy confuso para la gente. Desde mi punto de vista, Bergoglio es el representante del maligno en la casa de Dios. Alguien que propugna el comunismo, digamos, donde está en clara contraposición de lo que es la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Samuel 8, ¿sí? O en lo que es el Evangelio de San Lucas, o sea, en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, y alguien, digamos, que promueve la justicia social, habría que explicarle que eso va contra uno de los 10 mandamientos, que dice, por ejemplo, no robarás. Uh-huh. ¿Cómo ves, cómo es tu contacto, que yo sé que es intenso y fluido con los jóvenes que se te acercan en cada momento en el cual estás en una plaza presentándote? Por allí yo he hablado con Guillermo, que es un referente del Partido Libertario en Lomas de Zamora, que me parece que es para destacar, ¿no? Lo que él está haciendo y en él ejemplificar a muchos otros que se están comprometiendo con esta lucha por la libertad y con tener o querer aspirar a un país mejor. La verdad es que es una experiencia muy gratificante ver cómo las generaciones más jóvenes, que tienen muchas menos capas de adoctrinamiento que el segmento etario más adulto, digamos, o sea, y adultos mayores, responden favorablemente a las premisas y a las consignas de la libertad. O sea, la verdad que es muy gratificante y la verdad es que la verdad que es una muy linda experiencia. Uh-huh. ¿Alguna vez te han definido como especialista en filosofía política libertaria? Yo quiero también destacar esto importante de la... Yo, digamos, o sea, diría que eso no es cierto. Yo, digamos, o sea, soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Sí. O sea, lo otro va por parte de gente que ve en mí una figura más grande de lo que... Te bautiza. Claro, exactamente. No, pero ahí está mención también de la escuela austríaca. Sí. Tú también hablabas, por supuesto, de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que además, digamos que no solo destacarlo de economista, sino también un defensor del idioma español y, por supuesto, crítico del estatismo, ¿no? Porque hay otra cosa, en Argentina también habría que hacer algún tipo de reforma del sistema electoral, ¿no? Que es bastante factible, bueno, el tema de fraude. Claro, eso es lo que entra directamente en lo que se llaman reformas de segunda generación. Ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema electoral, lo que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación. O sea, son lo que se llaman las reformas de segunda generación.
que sí claramente son importantes, ¿no? Pero digo, antes hay algunas tareas todavía mucho más complejas, como por ejemplo tratar de resolver el problema de la coparticipación, que en realidad, si uno toma la Constitución original, Argentina era un país federal, por lo tanto, o sea, el sistema de coparticipación, que es un engendro inmundo que promueve la redistribución del ingreso, bueno, termina haciendo lo que termina haciendo, que es generar pobres, ¿no? Y que de repente el pobre de la provincia rica termine financiando al rico, al político rico de la provincia pobre. Es una salvajada. Sí, y hay que hacer también una reforma interesante tributaria, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando yo te mencioné el tema de la reforma del Estado, es justamente para bajar el gasto público y a partir de ahí poder eliminar impuestos. Ahora, uno se pregunta, con esto que han presentado, que parece que va a avanzar, en donde está Máximo Kirchner, diputado, y Carlos Heller, el tema de, si no sé, expropiar la riqueza, porque quieren cobrar, ¿no?, a las fortunas. La pregunta es si van a empezar por la de ellos. Bueno, fíjate que siempre tienen una gran contradicción estos personajes nefastos, ¿no? Porque, a ver, la señora Cristina Fernández de Kirchner está tratando de hacerse de una tercer jubilación, de un tercer sueldo, ¿sí? Y vos fíjate, pero ella pretende ser eximida del pago de impuestos a las ganancias. Ahora después a vos te revientan impuestos justamente por una cuestión de solidaridad. Ella va a estar embolsando 1 millón de pesos cuando el salario promedio del argentino es 20.000 pesos, ¿sí? Y digamos, y ella no quiere pagar impuestos de la ganancia, pero después habla de la solidaridad, de la justicia social, de la redistribución del ingreso. Una hipocresía. Sí, digamos que Carlos Heller también, banquero, pseudo banquero, que con la tarjeta Cabal promueve también el comercio con Cuba y ha financiado a través de su banco y del Fondo Movilizador Cooperativo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, presencias de Hugo Chávez en Buenos Aires, ¿no? Ya que está. Pero por eso, ahí, además la connotación del impuesto. Primero, convengamos que es falso que te ponen un impuesto transitoriamente. A ver, digamos, el impuesto a las ganancias, digo que era originalmente el impuesto a los réditos, también era transitorio allá por los años 30 y mirá, todavía sigue. Lo mismo, digamos, a ver, cuando se puso ingresos brutos también fue transitorio y sigue. Cuando se elevó el IVA al 21% era transitorio y sigue. El impuesto a los débitos y créditos bancarios sigue. Entonces, digo, no hay nada más permanente que una suba transitoria, ya sea de los impuestos y del gasto público. Porque cuando después la economía pega la vuelta y la recaudación se recupera, en lugar de bajar los impuestos, ¿qué hacen? Suben más el gasto público. ¿Cómo ves este viraje que se ha producido? Primero teníamos el foro de San Pablo y ahora tenemos el foro de Puebla. Es lo mismo, sigue siendo la misma idea. Lo que pasa que son menos los que están hoy en el cargo, ¿no? Pero la idea del foro de San Pablo era impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. Sí, exactamente. Bueno, el descamino, ¿no? Sí, por eso. Realmente. Bueno, yo quiero, la verdad, significar que Javier Milei es multifacético, la verdad que lo hace todo bien. Por ahí estuve leyendo, un perro que tiene 2 hijos Conan. También, a ver si está, ¿cómo es? Conan, hijo de 4 patas que me hizo abuelo de Murray, Milton, Robert y Lucas. Ah, ya son 4, qué maravilla. 5. Claro. En total, sí. 4 nietos. A ver, ¿es cierto esto que fuiste arquero también de Chacarita Juniors y que cantaste en una banda Everest? Sí, es verdad. Y después tienes 2 maestrías. Y una en el IDES y otra en la Universidad Torcuato Di Itela. Y por si todo esto fuera poco, en 2018 actuaste en tu propia obra de teatro, El Consultorio de Milei. Sí, durante el fines del 2018 y durante todo el 2019.
Qué magnífico, qué magnífico. Bueno, ¿qué se viene de aquí en más? La apuesta completa a ser diputado. Pero estoy trabajando en eso, o sea, y estamos con José Luis recorriendo barrios y tratando de llevar de la manera más clara posible el mensaje de la libertad, y que si hay un futuro próspero, ese futuro es liberal. Uh-huh. Yo quiero agradecer también a la relacionista pública, a Karina Milei, que sí, que fantástica, qué bueno tener al lado a alguien de confianza, ¿no? Ahí también como custodia, te felicito por eso, Es literalmente un ángel. Sin lugar a dudas, lo reafirmamos. La verdad, estimado Javier Milei, un honor este conversatorio, te he convocado para reconocerte, desearte también por anticipado, aunque no se hace, pero lo vamos a hacer para el 22 de octubre, un comienzo de gran año para ti. Y bueno, quiero coronar con tu saludo, un mensaje especial para los oyentes hispanos que en este momento te están escuchando por la radio en el 91.6 de la FM, desde Estocolmo al mundo. Que abracen la libertad, que es el único camino cierto para la prosperidad, para el bienestar y para la felicidad. Que así sea. A lo mejor un abrazo enorme. Abrazo grande y muchas gracias por tu entrevista. Hasta luego.